¿Qué tal? Bienvenidos todos a su canal Alex Apologeta Católico. Estaremos analizando y comentando este video que me he encontrado del pastor Armando Alducín, el cual él dice que la Iglesia Católica prohibió y escondió la Biblia por mucho tiempo para la gente, para los laicos, y que le prohibía supuestamente enterarse, leerla. Y bueno, ustedes ya saben a qué me refiero. Eso es totalmente falso y estaremos argumentando algo al respecto. Pero antes te invito para que te suscribas al canal, me regales un like, compartas en tus redes sociales, actives por supuesto la campanita de las notificaciones para que de esta manera no te pierdas ninguno de mis videos. Entonces vamos a darle clic e iremos analizando. Vamos a escuchar primero y ya comentamos. ¿Qué papel cumple el Vaticano en las profecías bíblicas? Muchísimas. Ya no nos da tiempo, ¿verdad? Pues lo único que sabemos, ¿verdad? Que con todo respeto, ¿verdad? Yo sé que hay muchos católicos que ya están aceptando a Cristo. La Biblia fue cerrada, así fue cerrada por el Vaticano en el año 375, cuando el emperador Constantino dice que se convierte y absorbe el cristianismo como religión oficial. Esto forma parte de la historia cristiana y lo podemos hablar. Y desde el año 375, escúchenme, hasta 1961 y 62, en el Segundo Concilio Vaticano, fue el Papa Juan XXIII, de los mejores papas que ha habido, es el primero en que comenzó a leer la Biblia, porque se fue prohibida por más de 1800 años. Prohibida, que nadie la leyera, y la escondían del populus, de la población. Y Juan XXIII abre la Biblia y comienza: Dios mío, ¿verdad? ¿Cuántas cosas? ¿Y qué hace Juan XXIII? Comienza a ser iluminado en la soberanía de Dios, y Juan XXIII comienza a quitar las imágenes, manda a quitar el latín de las misas y comienza a permitir que el pueblo lea la Biblia sin el imprimatur ni la autorización de un cardenal o de un obispo. Y desde la década de los 60 a nuestros días hay millones de católicos que, leyendo la Biblia, han recibido a Cristo como su Salvador. Y nos los vamos a encontrar en el cielo. Y hay muchos evangélicos que no nos los vamos a encontrar en el cielo. Aunque se llamaran evangélicos, van a estar en el infierno calientito, ¿verdad? Porque estamos llenos de personas en las iglesias evangélicas, y no por ser evangélico eres cristiano, o porque tu papá es monja, o tu tía es monja, o porque tu papá es pastor, o porque tu tía es el cardenal de no sé dónde. Tienes que nacer de nuevo. Entonces, mientras tú no tengas una experiencia personal con el Hijo de Dios, tú no puedes estar seguro de tu salvación. Entonces, Dios es soberano. Ahora, claro que un católico que se convierte a Cristo tiene al Espíritu Santo y no tarda en salirse, porque Dios no nos llamó a la idolatría. Y Roma es contraria a la salvación. El mensaje que predica Roma no es el mensaje de la salvación por la gracia, es la gracia más los sacramentos, la gracia más las buenas obras. Y Roma se sigue considerando la madre de la iglesia, y fuera de Roma no hay salvación. Así que bueno, ¿verdad? Hay muchas profecías acerca del Vaticano y de la corrupción que han hecho con la palabra de Dios. Y bueno, como acabamos de escuchar, este pastor Armando Alducín tiene serias complicaciones en su argumentación, porque varias de las cosas que ha dicho en este video no son ciertas, son falsas, y les voy a dar el motivo por qué son falsas, hermanos. En lo que estaba viendo ahorita el video, estuve anotando algunos argumentos que me llamaron la atención. Por ejemplo, el número 1 es que él comienza a hablar de la conversión de algunos católicos. Dice que ya están aceptando al Señor como su Salvador. Ya desde este momento se me hace como un argumento descalificativo, sí, porque él da a entender como que los católicos aún no conocemos a Cristo, como si fuéramos paganos, como si estuviéramos alejados totalmente del cristianismo, y eso pues no es verdad. Recordemos que nosotros, la Iglesia Católica, somos los que tenemos la historia y la podemos demostrar, así que ellos son los nuevos, los que se han salido de la Iglesia, ¿sale? Ellos son los que no tienen más de 500 años, la mayoría de estas sectas, todas, no pasan de ahí,
no tienen más de 800,000 años, claro que no, son totalmente jóvenes esas iglesias, así que es todo lo contrario. Eso es por un lado. Así que los que aceptamos al Señor como nuestro Salvador somos los católicos, ¿vale? Desde el momento que recibimos el bautismo. Bueno, después tiene serios problemas con lo que es las fechas. Ahora sí vamos al grano. De lo que trata este tema es si la iglesia escondió o no escondió la Biblia por mucho tiempo, según él, por 1800 años. Pero vean una cosa. Él da una fecha y nombra un emperador, Constantino el Grande, por allá del año 313, ¿sale? Vean que él dice 375, a partir de ahí Constantino ocultó esto y comenzó a influenciar a la iglesia, pero a ver, espérate, en el año 375 Constantino ya estaba muerto, Constantino ya estaba bajo tierra, así que es un argumento equivocado en cuestiones de las fechas. Tiene que ponerse de acuerdo porque los cálculos no le están dando. Ya para ese entonces Constantino estaba, pero bien muerto, ¿sale? Por otra parte, cuando todavía estaba vivo Constantino, siempre lo hemos dicho, le hizo un bien a la iglesia de cierta forma en cuanto a que le da la libertad de culto. Se emite el Edicto de Milán allá por el año 313 aproximadamente, y en ese Edicto de Milán no se le da el nombre de fundador, claro que no, simplemente se le da pues esta libertad, repito, a la iglesia para que pudiera realizar el culto, para que pudiera vivir su fe a una persecución que estaban viviendo por más de 300 años. Si no mal recuerdo, la última fue con Diocleciano, que fue la más sangrienta, entre otros emperadores que estuvieron persiguiéndola. Sí, pero llega Constantino con esta conversión, algunos dicen que sí fue real, otros que no, hay un debate, eso sí es verdad, hay algún debate en su vida personal, pues sí queda en un debate, y precisamente por eso, pues la Iglesia Católica no lo tiene considerado como un santo, no está en el santoral, sin embargo, sí es reconocido como un instrumento, ¿verdad?, que le da libertad a la Iglesia, y por eso en esta etapa de la historia se le conoce como la paz constantiniana, porque le da esa libertad de culto a la iglesia. Nada de fundador, nada de otra cosa. Ahora, otro punto importante y que el pastor no menciona y que está registrado en la historia, es que Constantino dio una orden en su época de mandar a producir 50 copias de la Sagrada Escritura para aquel entonces. Y alguien puede decir, no, pues eran muy pocas. Claro que no, porque en aquel tiempo, recordemos que estaban los llamados copistas y era muy, muy difícil, materiales muy costosos, todo eso era caro y todavía aún estar escribiendo, pues todo eso, estar transcribiendo era complicadísimo. ¿Y para qué él dio la orden de que se hicieran estas copias? Bueno, para repartirlas a los obispos de las distintas comunidades locales y de esta manera ellos pudieran enseñar la Sagrada Escritura a los oyentes, al pueblo. Entonces, que él me venga a decir que la iglesia prohibió la escritura a las personas, eso jamás. Así que me parece que hay una confusión ahí tanto de años como de historia, porque luego él menciona 1800 años. No sé si ustedes lo escucharon, lo captaron, pero él dice, la iglesia escondió la Biblia por 1800 años. Si hacemos una suma sencillita y al año 375, que él data como fecha de partida, le sumamos 1800 años, no nos va a dar para el Concilio Vaticano II, que él lo data en el año 1961 y 62. Entonces hagan cuenta, así de fácil, y ya verán que sus cálculos están mal porque nos va a dar un año todavía mucho más adelante, 2000, casi 2200 nos va a dar. Súmele, haga el experimento, súmele a 375, 1800 años y no nos va a dar para las fechas que él está redactando. Así que ya se equivocó ahí. Bueno, por otro lado, hermanos, hablando ya de estas copias que se hicieron, también viene algo posterior, ¿verdad? Si no mal recuerdo, dentro de la historia, en los años 1200, sí, más o menos por esa fecha, surge una herejía muy fuerte, eran los llamados albingenses, y estos albingenses le estaban haciendo mucho daño a las comunidades porque, en primer lugar, era una herejía. Obviamente se juntó un grupito, se iba haciendo cada vez más grande y era un peligro para la comunidad. Entonces ellos, los albingenses, le estaban dando una interpretación distinta a la escritura. Por lo tanto, la iglesia actúa y para esa época y específicamente en esos momentos prohíbe que se interprete de mala manera la escritura. Eso es otra cosa y eso el apóstol Pedro lo viene diciendo ya desde segunda de Pedro 1:20.
Dice que nadie interprete la Biblia, la escritura, por su propia cuenta. Sí, porque hay en ella puntos difíciles de comprender. Y cuando digo Biblia me refiero a la escritura de aquel entonces, porque sabemos que Biblia significa conjunto de libros, conjunto de escritos sagrados. En esa época estaba, por ejemplo, las escrituras del Antiguo Testamento. Entonces a eso me estoy refiriendo. Y el apóstol no da pie a que se interprete por su cuenta. Ya los albigenses le estaban dando pues este sentido y el apóstol Pedro viene a advertir. Por eso la iglesia la preocupación, ¿verdad? De que no estén haciendo mal uso de la interpretación. Y por eso, para ese momento en que surgen los albigenses, la iglesia le pone stop y es un momento donde se restringe la interpretación, ¿verdad? Para evitar malos entendidos, malas interpretaciones. Por eso hay maestros dentro de la iglesia. Pero fuera de eso, jamás se le prohibió al pueblo enterarse y descubrir qué era lo que venía escrito en las escrituras. Bueno, por otra parte, él menciona que en el Concilio Vaticano II, supuestamente San Juan 23 abre la Biblia, se entera de todo y hace como unos ademanes, unos gestos de sorprendido, ¿no? Pero él dice algo, dice, y San Juan 23 quita las imágenes, elimina las imágenes y el latín. A ver, espérense tantito, ese es otro error, porque las imágenes hasta el día de hoy siguen vigentes. Y las imágenes es una costumbre, una tradición de la iglesia. Quien guste las puede utilizar, quien no hay problema, pero no se han suprimido. Las imágenes siguen siendo útiles para transmitirnos un recuerdo, para hacer una representación de algo. Bueno, eso es mentira, no se suprimieron, ¿sale? Siguen vigentes las imágenes, el uso de las imágenes. Por otra parte, el latín no se suprimió como él dice, se sigue preservando todavía. Lo que pasa que en el Concilio Vaticano II se hizo una reforma litúrgica y por obvias razones fue también ampliándose más el lenguaje, tanto de la misa, para las lenguas vernáculas. Y si bien es cierto que aún estando vigente el latín en aquel entonces, que era parte de la liturgia y era sobre todo durante la misa, es verdad que se les explicaba y también se entendía esto para las comunidades, ¿sí? Se les hablaba de acuerdo a su idioma, de su localidad. O sea, porque a veces nos vamos con la idea de que era puro latín, y entonces la gente no entendía nada, ¿no? Sí entendían. ¿Por qué? Porque se les explicaba a la gente en su idioma natal, ¿sale? En su lenguaje. Y hasta el día de hoy se sigue preservando el latín, pero obviamente hubo una reforma litúrgica donde evolucionó también esta parte y ha llegado a otros pueblos, otras comunidades, y ya pues con estas lenguas vernáculas, más versátiles. Bien, el imprimatum hasta el día de hoy sigue igual vigente. Es una manera en que la iglesia da por aprobado, digamos, una Biblia, una versión de la Biblia, donde no contenga error, donde no contenga algo distinto, algo contrario. Es como un sello de garantía. Hasta el día de hoy se sigue haciendo. Eso es mentira de que se eliminó, para nada. Se sigue haciendo y la gente sigue leyendo la escritura tal cual se ha traducido. Y recordar que la primera Biblia traducida, ¿verdad?, de los originales ha sido la Vulgata de San Jerónimo. ¿Y quién fue San Jerónimo? Pregúntense ustedes en casa, busquen en la historia. Fue católico. Allá por el año 382, por orden del Papa Dámaso I, se comienza a recopilar, ¿verdad?, a dar el visto bueno a los libros que conformarían el canon del Nuevo Testamento, los 27 libros que tenemos hoy en día en la actualidad. Pero noten que San Jerónimo fue católico y San Jerónimo se sujetaba a la autoridad también del Papa. Así que también es un gran colaborador. Con el tiempo llega la imprenta y la imprenta también corre por cuenta de Johann Gutenberg. También era católico, no era protestante. Y si se dan cuenta, todos los que intervienen en este asunto del trabajo de la Biblia, las impresiones y todo, ha sido por cuenta de la Iglesia Católica. No han sido ellos, hermanos. También llega Stephen Langton con esto de la división de los versículos, otro aporte también bueno que tenemos hoy en día los capítulos y los versículos, otro aporte, y que era católico también. Bueno, ya dejando un poquito atrás esta argumentación, yo les quiero contar algo, un secreto de los protestantes que no se han enterado. Vean que a veces ellos se jactan de decir que la Reina Valera, es la versión más bonita, más bien traducida y todo eso, ¿verdad? ¿Cuántas veces no hemos escuchado eso por parte de los hermanos separados? Que la de Reina Valera es la mejor de todas. Lo siento mucho, pero yo tengo que brindarles una información aquí muy importante. La primera Biblia completa al español no fue, escúchenme los hermanos separados que van a ver el video, no fue
la Reina Valera fue la Biblia alfonsina, patrocinada por el rey Alfonso X y mejor conocido como Alfonso el Sabio. Lo siento. Esta Biblia fue realizada por la Escuela de Traductores de Toledo, que tomó como punto de referencia o punto de partida el texto latino de la Vulgata, y en ella participaron traductores judíos, ¿sí? Algunos no conversos, otros conversos para el Antiguo Testamento sobre todo, y los cuales seguramente conocían mejor el hebreo, por obvias razones, que estos señores de Casidoro de Reina y Cipriano de Valera. Imagínense, estos ni eran ni expertos en eso. Entonces, la Biblia alfonsina apareció en el año 1280, es decir, 322 años antes de la Reina Valera y 255 años antes de la traducción de Martín Lutero del año 1535. Vean, para que no los engañen de que eran ellos. Entonces, fuentes estrictamente protestantes hoy en día descalifican a la Biblia alfonsina porque dicen que es una Biblia parafraseada, incompleta y así. Pero no es otra cosa más que, pues ya nada más patadas de ahogado, ¿verdad? La Biblia alfonsina es una traducción de la Vulgata latina, que fue la primera Biblia del mundo y fue traducida al latín directamente de los textos originales por un erudito en lenguas bíblicas como lo fue el gran San Jerónimo, hermanos. La Biblia alfonsina fue traducida por traductores profesionales, repito, de la Escuela de Toledo, que estaban mucho más preparados que estos dos señores de Casidoro y Cipriano de Valera, quienes utilizaron las traducciones de otros, ¿verdad?, para realizar su propia versión de la Biblia. Y vean todavía una noticia más relevante. Vean lo que nos dice el comentario sobre San Juan del mismo Martín Lutero, y lo voy a poner en pantalla. Dice lo siguiente: estamos obligados a conceder a los papistas, así les llamaban a los papas, a los papistas que ellos tienen la palabra de Dios, que la hemos recibido de ellos y que sin ellos no tendríamos conocimiento alguno de ella. Ahí está el comentario de Martín Lutero. Entonces, pues ahí está esta información para que ustedes la anoten, para que lo estudien y lo pongan en práctica con los hermanos separados. Y ya vimos que este video que acaba de presentar el pastor Armando Alducín está mal, está equivocado, tanto en personajes como en fecha de partida. Ni modo, tenemos que comentar las cosas. Bueno, pues ahí queda este video. Déjame en tus comentarios qué opinas. Comparte por favor en tus redes sociales, estará apareciendo el botón para que te suscribas a este canal Alex Apologeta Católico y no te pierdas ninguno de mis videos. Por el momento me despido, que Dios y la Virgen María me los bendiga hoy, mañana y por siempre, y nos vemos hasta otro video. Cuídense mucho y chao chao.